En el orden que han sido ternados, los escucharemos al doctor Alejandro Linares, a la doctora Catalina Botero y a la doctora Magdalena Correa por 15 minutos cada uno. Hemos recibido el valioso acompañamiento de la coalición Elección Visible, de varios organismos no gubernamentales, universidades. Ellos han preparado una serie de preguntas que ya conocen los señores ternados. En ese momento vamos a declarar un receso para que ellos puedan hacer sus preguntas. Se le harán 2 preguntas a cada uno de los ternados y responderán los señores ternados. Posteriormente, las bancadas que tengan preguntas serán bienvenidas y al finalizar también ya hay un grupo cercano a los 100 ciudadanos que a través de las redes, particularmente del Twitter, han hecho una serie de preguntas. Escogeremos 2 o 3 de estas preguntas, de verdad muy interesantes, muy importantes. Le agradecemos a los ciudadanos que nos están acompañando en este proceso y se le hará a los señores ternados, a la magistratura, mañana a las 2 de la tarde, el Senado de la República tomará la decisión de quién va a ser el señor magistrado que reemplace al doctor Mauricio González Cuervo. Perdón, esta elección está siendo transmitida por el señal institucional, el canal Congreso, vía streaming. Está siendo transmitida también vía Twitter, o sea, todos los mecanismos de participación para darle la mayor transparencia. Doctor Linares, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores vicepresidentes del Senado, honorables senadores, señor secretario general del Senado. Debo en primer lugar agradecer al señor presidente de la República por haber puesto mi nombre en la terna que hoy se presenta ante la plenaria del Senado. Y también quiero felicitar muy especialmente a mis 2 compañeras de terna, quienes tienen unas hojas de vida admirables que yo quisiera tener. Y espero que los senadores me reciban con aprecio y comprensión, y desde ya quiero pedir excusas a aquellos senadores con quienes no tuve la oportunidad de reunirme personalmente. En esta ocasión quiero compartir con el Senado quién es Alejandro Linares, qué le puedo aportar yo a la Corte Constitucional y cuál es la visión del juez constitucional en el siglo XXI. En primer lugar, ¿quién es Alejandro Linares? Alejandro Linares es un abogado de la Universidad de los Andes que tiene una maestría en la Universidad de Harvard, que tiene estudios en economía, tiene una opción en economía de la Universidad de los Andes, estudios de posgrado en finanzas y en tributación internacional, y actualmente estoy investigando y terminando un doctorado en Derecho en la Universidad Externado de Colombia, donde estoy haciendo mi tesis doctoral sobre las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Creo que ese estudio que estoy haciendo en la Universidad Externado va a ser muy útil cuando, de llegar yo a la Corte Constitucional, debamos estudiar las relaciones entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional frente al derecho interno y en particular frente a la Constitución colombiana. Todos los temas de justicia transicional, los temas de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición van a tener en mí una persona estudiosa y conocedora del derecho internacional público. Y adicionalmente, debo decir que hay una tendencia muy interesante en Colombia y en el mundo, y es la globalización del derecho y la importancia que hoy en día tiene el derecho internacional público
dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Baste señalar la tesis de la convencionalidad o la teoría del bloque de constitucionalidad para señalar que el derecho internacional ha dejado de ser una materia blanda y hoy en día el derecho internacional es derecho y está siendo utilizado y será utilizado por la Corte Constitucional. Adicionalmente, a mis estudios tengo una diversa experiencia profesional, lo cual, dicho sea de paso, está consagrado en la misma Constitución, en el artículo 239, que le indica al Congreso que cuando se trate de elegir magistrados de la Corte Constitucional, tengo en cuenta la diversidad en la especialidad de las ramas del derecho. Eso para mí es una virtud y un aporte que puedo hacer yo a la Corte Constitucional y creo que mi experiencia de más de 20 años en el sector privado, más de 7 años en el sector público y además de haber sido profesor universitario por más de 20 años en materias como Derecho Económico Internacional y Hacienda Pública, me dan las garantías y los conocimientos y la experiencia para llegar a nuestro Tribunal Constitucional. Y adicionalmente me precio de conocer la economía de mercado y de haber tenido unos estudios en economía que sin duda servirán para aportar en las decisiones tan importantes que debe tomar la Corte Constitucional. Esta es la cuarta vez que Alejandro Linares aspira a llegar a la Corte Constitucional. Primero aspiré en el Consejo de Estado y no llegué ni a la lista de los primeros 20. Después volví a aspirar en el Consejo de Estado y fui ternado en compañía del doctor Alberto Rojas Ríos y de la doctora Marta Lucía Zamora. Luego seguí aspirando en mi obsesión, como dice mi señora, en mi obsesión de llegar a la Corte Constitucional y allí me presenté a una convocatoria pública en la Corte Suprema de Justicia y tampoco resulté ternado. Y hoy en día me inscribí en una convocatoria pública que abrió la Presidencia de la República y el señor presidente puso mi nombre en la terna, por lo cual estoy muy agradecido. ¿Y por qué quiero llegar yo a la Corte Constitucional? En primer lugar, quiero llegar a la Corte Constitucional dado que tengo una vocación de servicio público. Vocación de servicio público que me permitió trabajar entre los años 92 y 94 en la Presidencia de la República en el Plan Nacional de Rehabilitación. Y allí conocí de cerca, senador Navarro, los acuerdos de paz y de reinserción que se habían firmado con el EPL, con el M-19, con el PRT y el Quintín Lame. Desde el PNR tuve que ejecutar esos acuerdos y sentarme cada semana con los diferentes representantes para llevar a cabo una reinserción exitosa. Y adicionalmente a eso, tengo una visión diferente del derecho constitucional, una visión mucho más pragmática, una visión distinta, una visión que mira el derecho constitucional desde la perspectiva del sector privado, con una visión que mira los efectos que pueden tener sobre el sector privado esas sentencias de constitucionalidad y esas sentencias de tutela que emite la Gran Corte Constitucional colombiana. Y creo, por mis conocimientos de economía, que si bien la tutela ha sido uno de los mecanismos más extraordinarios y más importantes del constitucionalismo colombiano, creo que en el largo plazo la sostenibilidad de las finanzas públicas, sin desconocer el núcleo esencial de los derechos fundamentales, pasa por ser definida a través de este Congreso vía el presupuesto y no a través de la acción de tutela de manera desordenada a través de la Corte Constitucional. Puede sonar un poco extraño, pero creo que en el largo plazo los temas de sostenibilidad fiscal
tendrán que ser decididos aquí en el foro de la democracia y no en la Corte Constitucional. Y adicionalmente a todo esto, creo que las personas que me conocen saben que soy una persona ponderada, que soy una persona conciliadora, que soy una persona que busca consensos genuinos. La Corte Constitucional no es otra cosa que un escenario de consensos donde los magistrados tienen que tomar decisiones colectivas para llegar a la mejor solución en pro de los derechos humanos y en pro del Estado social de derecho. Y creo que mi aporte a las decisiones colegiadas de la Corte Constitucional va a ser muy importante. El senador Gerley me preguntaba, cuando me reuní con él, ¿cuál es la visión del juez constitucional contemporáneo? Quisiera decir que ese juez constitucional contemporáneo tiene unos roles fundamentales, como aquel de llevar a cabo el Estado social de derecho, aquel de ser un garante de derechos, aquel de ser un juez progresista, aquel juez que tiene en mente la dignidad humana por encima de cualquier otro valor de la sociedad. Y es un juez que tiene que interpretar los textos abiertos de manera tal que proteja los derechos fundamentales, que es la razón de ser de la Constitución de 1991. Ese rol también conlleva el rol de protección de las minorías, porque las minorías merecen ser protegidas por el juez constitucional, incluso frente al límite infranqueable de las mayorías políticas. Y adicionalmente, ese juez, además de ser un juez progresista, además de ser un juez garante de derechos, tiene unas limitaciones. La Corte Constitucional, si bien no tiene quien la controle, amerita tener unas limitaciones. Y esas limitaciones no son otra cosa, en primer lugar, que el ordenamiento jurídico vigente. Es el ordenamiento jurídico vigente el que le determina a la Corte Constitucional la órbita de sus competencias funcionales. Obviamente, la Corte tiene que lograr la interpretación más justa, más pro derechos humanos, pero debe hacerlo dentro del marco constitucional y legal. Y más importante aún, y en esto, en mis reuniones personales con cada uno de los senadores lo he manifestado, creo que la Corte debe autolimitarse. La Corte debe tener lo que llaman en inglés el self-restraint, o sea, la autolimitación en ciertos casos, de manera tal que el juez, antes que fallar por sus ideas o por sus convicciones personales, tenga en cuenta que lo que tiene que hacer ese juez es que prevalezca la Constitución política. El eje central del juez constitucional es la Constitución política. Pero insisto, ese juez tiene que autolimitarse y ese juez tiene que tener en cuenta también las otras ramas del poder público que colaboran armónicamente con el Tribunal Constitucional. En otras palabras, hay que tener respeto y deferencia con el seno de la democracia que está hoy aquí en esta plenaria. Hay que respetar los textos constitucionales tal y como son aprobados por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Y en la medida en que la Corte es el tribunal de cierre de todo el ordenamiento jurídico, la Corte no puede suplantar al Ejecutivo y mucho menos al Legislativo. Yo abogo por una Corte que se autorrestrinja, por una Corte que colabore con los poderes públicos, por una Corte que no se crea que es el único poder que tiene el monopolio de llevar a cabo el Estado social de derecho. ¿Y cuál debe ser el método que utilice esa Corte Constitucional, ese juez constitucional? No hay otro método que el señalado por el gran jurista alemán Alexis, que es
la técnica de ponderación. Es el equilibrio entre los principios constitucionales. La Corte debe ser un punto de consenso donde se tienen en cuenta los equilibrios entre los distintos valores constitucionales, los distintos derechos fundamentales. La Corte debe entrelazar, debe mediar, debe combinar, debe equilibrar los distintos valores constitucionales de manera tal que en un momento histórico determinado determine cuál es el valor que tiene mayor prevalencia en ese momento histórico determinado. Y ese balance de derechos, señores senadores, debe respetar lo que se ha llamado como el principio de conservación del derecho, o lo que otras personas llaman el principio indubio pro legislatore, y que quiere decir que la Corte, al interpretar los textos, tiene que tener en cuenta que el legislador fue racional y tiene que tener en cuenta que debe interpretar el texto legislativo de manera tal que busque su constitucionalidad y entienda que el legislador quería llegar a los fines materiales del Estado Social de Derecho. Finalmente, creo que la resolución independiente, imparcial, tranquila, ponderada y ecuánime que debe hacer el juez constitucional como ejercicio de mesura, de buen criterio y de prudencia, debe llevar a reducir al máximo la discrecionalidad del juez constitucional. Ya para cerrar, quiero agradecer al Honorable Senado de la República por haberme escuchado. Quiero decir, como decía Calamandrei, que el juez constitucional es el derecho. Dele 2 minutos para que termine. Y señores senadores, ser juez del Tribunal Constitucional es la posición más importante y más honrosa a la que cualquier abogado puede aspirar si este abogado se identifica con la justicia material, con el derecho, el Estado Social de Derecho y la igualdad. No estamos, señores senadores, jugando con decisiones sobre problemas jurídico-formales. Estamos en la Corte Constitucional jugando con la vida de las personas. Ahí la importancia de llegar al Tribunal Constitucional. Por ello, honorables senadores, quiero solicitar el apoyo de todos y cada uno de ustedes a mi aspiración. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Linares. Doctora Botero, la invitamos a hacer su intervención. Señor presidente del Senado, honorable senador Luis Fernando Velasco y demás integrantes de la mesa directiva, honorables senadores y senadoras, respetados representantes de la sociedad civil, colegas de la academia, estudiantes, colegas profesores, periodistas, señoras y señores. Quiero comenzar, por supuesto, por agradecer al señor presidente de la República haberme incluido en la terna para elegir al nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional Colombiana y agradecer también a este Senado por la oportunidad de presentarme hoy ante ustedes. La doctora Magdalena Correa y el doctor Alejandro Linares, mis compañeros de terna, son colegas extraordinarios con unas impecables hojas de vida. Me honra acompañarlos. En estos cortos minutos me voy a referir a 3 temas. Primero, ¿por qué quiero ser magistrada de la Corte Constitucional? Segundo, ¿cuáles son las condiciones que yo creo que debe reunir un buen juez constitucional? Con ello quiero simplemente expresar cuál es la idea que yo tengo de una Corte Constitucional
en una sociedad democrática. Y tercero, porque creo que reúno las condiciones de un buen juez constitucional. ¿Por qué quiero ser magistrada de la Corte Constitucional colombiana? Señores senadores y senadoras, la decisión de inscribirme no fue súbita ni fue improvisada. Estudié Derecho para defender un conjunto de valores universales en los que creo profundamente, que se encuentran consagrados en la Constitución política. Estudié Derecho con la convicción de que solo en democracia, al amparo de los valores que la Constitución profesa, podemos construir una sociedad justa y libre, la sociedad en la que todos nosotros y las futuras generaciones de colombianos tenemos derecho a vivir. Una sociedad con una democracia abierta, vigorosa, donde todas las personas, sin importar su ideología, el color de su piel o el lugar de su nacimiento, sean tratadas con igual dignidad y respeto. Una sociedad donde todas las personas tengan derecho a vivir sin humillaciones. Una sociedad en la cual el poder se use para controlar la arbitrariedad, no para ampararla. Una sociedad equitativa y solidaria que trabaja en conjunto para disminuir el dolor y la desesperanza que aparejan la pobreza y la violencia. Y esos valores de democracia, libertad, participación, igualdad, equidad, solidaridad, tolerancia, están todos en la Constitución política que yo quiero defender desde la Corte Constitucional. La Constitución es el pacto que nos une en nuestras inmensas diferencias. En la Constitución cabemos todos. En la Constitución todas las personas tienen un refugio, un cuartel de invierno. Pero la Constitución no solo garantiza los valores fundamentales de cualquier sociedad civilizada, también tiene la misión esencial de proteger las reglas básicas del procedimiento democrático. En ese sentido, la Constitución esa que yo quiero defender recoge las garantías para que todas las personas puedan participar libremente en las decisiones que las afectan, por ejemplo, a través de la participación en los usos de los mecanismos directos o en la elección de quienes deben representarnos en los órganos de decisión política. Y es en esa misma Constitución, la Constitución que yo quiero defender desde la Corte Constitucional, donde están las garantías para que ustedes, quienes integran estos órganos de representación política, tengan a su vez la posibilidad de participar efectivamente en el proceso deliberativo. ¿Cómo no voy a querer ser juez constitucional si he dedicado mi vida y todos mis esfuerzos a la defensa de los valores, los principios y los derechos que consagra la Constitución? Y justamente porque creo en la democracia y en la Constitución que la protege, estoy aquí hoy presentándome ante ustedes. Pero no basta con querer ser juez constitucional para ser un buen juez constitucional. Para ser un buen juez o una buena jueza constitucional se requiere más que el deseo y más que la convicción de defender los valores fundamentales del Estado constitucional. ¿Cuáles son entonces esas condiciones que yo creo que debe tener un buen juez constitucional? Permítanme enunciar muy someramente, señor secretario, para no superar el tiempo, solo mencionar 6 de las condiciones que encuentro fundamentales, imprescindibles, para ser un buen juez constitucional. En primer lugar, y por supuesto, un buen juez constitucional tiene que ser sobre todo independiente e imparcial. Esto significa que tiene que ofrecer garantías para que la gente confíe en que sus decisiones están solo fundadas en el derecho y no en sus propias convicciones personales. Tiene que ser capaz de abandonar sus intereses privados y acoger la razón pública que se encuentra inmersa en el derecho constitucional. Pero en segundo lugar, un buen juez constitucional tiene que tener una demostrada experticia técnica, porque el derecho constitucional, senadoras y senadores, lleva décadas
elaborando una nutrida caja de herramientas analíticas necesaria para poder interpretar adecuadamente ese derecho constitucional. Las formas de interpretación racional del derecho constitucional son garantía para que las decisiones sean coherentes y consistentes, para que tengan en cuenta las circunstancias en las cuales se profieren y para que se ajusten a los mandatos del derecho constitucional. En tercer término, un buen juez constitucional tiene que tener credibilidad, tiene que generar confianza. Y para ello sus actuaciones no solo deben ser el resultado de la experiencia técnica, sino que debe actuar además de manera pública, de manera transparente. Debe estar dispuesto o debe estar dispuesta a estar completamente sometido o sometida al escrutinio público. Y un buen juez también debe saber que su labor no es la de un lobo solitario, sino la de encontrar en la deliberación colegiada las decisiones que mejor se ajusten al imperio del derecho constitucional. Pero un buen juez también tiene que ser consciente de sus límites y por ello ser humilde frente a los órganos democráticos. En este sentido, un buen juez debe ser prudente y saber que su función no es la de sustituir a los órganos de representación política. Un buen juez no suplanta ni avasalla los procesos democráticos. Su función es defender la democracia, no sustituirla. Y finalmente, en sexto lugar, un buen juez tiene que tener convicción constitucional y debe cumplir con entereza y perseverancia la tarea que la Constitución le impone, la tarea de garantizar los valores, principios y derechos que la Constitución consagra. Esos derechos que no están sometidos a la deliberación política porque son justamente la condición mínima, sustancial, para que una genuina deliberación pueda tener lugar. A eso se obliga cuando toma juramento. Y para cumplir ese juramento, señoras y señores, se requiere muchas veces no solo convicción, sino carácter. La defensa de las personas que se encuentran marginadas o estigmatizadas por razones políticas o sociales o económicas, la defensa de las minorías o de la oposición, no suele ser recompensada por el poder, pero es la misión que la Constitución asigna a un buen juez constitucional. Es gracias a todo lo anterior que el buen juez puede garantizar que sus sentencias sean justas, pero además sean confiables, sean fiables y sean previsibles. En este sentido, un juez debe hacer todo lo que esté a su alcance, debe poner toda su habilidad y su capacidad para que quien resultó vencido en juicio, al leer la sentencia, tenga la absoluta certeza de que todos sus argumentos fueron tenidos en cuenta y de que la decisión fue el resultado de un juicio justo, de un juicio leal, y que el juez no impuso sus creencias o intereses personales a los mandatos del derecho constitucional. Y eso constituye lo que es un buen juez. Y ese buen juez construye paz, y construye justicia, y construye seguridad, y construye legitimidad institucional. Reúne Catalina Botero las condiciones de imparcialidad, independencia, transparencia, capacidad técnica, respeto a los órganos de representación política y convicción constitucional. Fui varios meses magistrada encargada de la Corte Constitucional colombiana y eso les permite acudir a las decisiones que tomé en ejercicio de ese cargo. En ninguna de esas actuaciones hay debilidad frente a la demanda de justicia constitucional, no importa de quién proviniera, pero tampoco hay arrogancia frente a los órganos de representación popular. Durante 6 años fui relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cualquiera que observe con rigor mis actuaciones se dará cuenta de que no tenían un rasero político o ideológico. Estaban sujetas al derecho de manera discreta, pero con el carácter que requería la defensa de la libertad de expresión frente a los desafíos regionales, que no eran pocos. La totalidad de mis actuaciones están registradas y documentadas. 9 años en la Corte Constitucional, 3 en la Defensoría del Pueblo, 6 como relatora de libertad de expresión de la OEA, más de 16 como profesora universitaria y varios textos publicados en distintos idiomas y en distintos países demuestran mi experticia técnica. De otra parte,
La confianza de los jueces constitucionales en mi independencia e imparcialidad y en mi vocación deliberativa se muestra, entre otras cosas, en el hecho de ser en la actualidad conjuez de la Corte Constitucional Colombiana, designación que me honra y me enaltece. Y en cuanto a mi convicción en materia de transparencia, la forma como he hecho esta campaña, señoras y señores senadores, es el mejor testimonio frente a todos ustedes de la forma como actuaría en mi condición de juez constitucional. Ese es mi compromiso esta mañana con todas y todos ustedes. Me comprometo sin reservas a que de ser elegida magistrada, serviré con entereza, confiabilidad, humildad y honestidad como una buena jueza constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Mil gracias, doctora Botero. Doctora Magdalena, la invitamos a hacer su exposición ante el país y ante el Senado de la República. Buenos días. Saludo respetuosamente al presidente del Congreso, que también es del Senado, a quienes ocupan las vicepresidencias, a las senadoras y senadores de la República, también a mis queridos compañeros de terna y a los demás asistentes del recinto. Y no me contengo de saludar con gran cariño a mis papás, que sé que me están viendo con ilusión. Mi presentación se ordena en 5 puntos. Una primera, manifestación de mis sentimientos. Una segunda, el lugar en donde estoy. Una tercera, qué hacer como reacción a ese lugar en donde estoy. Una cuarta, las respuestas desde la utopía constitucional. Y una quinta, despedida. Primero, ante todo estoy feliz y honrada por haber sido incluida por el presidente de la República en esta terna, al lado de 2 juristas tan valiosos como los que, enhorabuena, han reconocido mis compañeros. Y estoy feliz por la oportunidad de estar aquí, de estar en este recinto tan lindo, de haber podido conocer a muchos y muchas de los miembros de esta Cámara. Cámara que hace parte de la institución, sin duda, y aunque la doctrina constitucional haya dejado de pensar en eso, sin duda, como lo dijo Alejandro, la institución más importante del Estado constitucional. Segundo, el lugar en donde estoy. Es decir, aparte de estos sentimentalismos magdalenienses, tengo que ubicarme en donde estoy en términos electorales, que es lo que, a decir verdad, importa. Pues bien, en términos electorales estoy grave. Estoy grave, porque aunque he hecho toda la tarea, como la han hecho mis compañeros, aunque he tocado todas las puertas, incluso a veces metiendo la pata por tocar las puertas de Capuletos y Montescos, aunque me han recibido, y lo agradezco enormemente, las bancadas de los partidos Liberal, Centro Democrático, Alianza Verde y Polo, y aunque muchos de nuevo de las senadoras y senadores me han atendido y también me han ayudado secretarios y amigos de las UTLs, además de la compañía de mis queridos amigos presentes, lo cierto es que hasta el momento nadie me ha asegurado su botico. Cuarto, tercero, bueno, pero entonces, ¿qué hacer ante estas circunstancias?
varias cosas. Lo primero, aguantar con dignidad el ponchazo. Lo segundo, reflexionar. ¿Y qué reflexión? ¿Por qué hasta ahora yo, Magdalena Correa Henao, no he recibido la confianza de ninguna de las bancadas? Y digo bancadas, ¿por qué? Porque enhorabuena, y eso es cierto, así nos cueste, las decisiones a partir de las cuales se elige a un magistrado o magistrada de la Corte Constitucional deben ser en bancada, porque eso le da solidez a esa legitimidad democrática derivada o indirecta de la que hablan Dworkin y entre nosotros nuestro querido Pedro Vanegas. Y la reflexión es esta: si no me han confiado aún ningún voto, eso, así me duela, es constitucionalmente legítimo, porque el poder de elección que tiene el Congreso de la República y dentro de él el Senado es un poder que la propia Corte Constitucional ha declarado no como competencia, sino como libertad. Y en ese sentido, aunque desde el punto de vista de la comparación objetiva poseo tan altas calidades como mis compañeros, no son esas condiciones las que me han hecho hasta ahora invisible. ¿Cuáles son? La elección de libres criterios de selección, frente a los cuales, en efecto, no me veo. Pero no me puedo quedar ahí. No puedo hacer, con todo respeto y coloquialidad lo digo, el oso de venir aquí a decirles que efectivamente no tengo votos y así me quedo. No. He hecho mano del impulso, del ímpetu de un constitucionalista que siempre apunta a la utopía, a lo casi imposible, y que es lo que ha alentado el crecimiento y la consolidación del humanismo. ¿Con qué argumentos? Cuarto, con los argumentos, repito, de ese constitucionalismo. No el constitucionalismo legítimo de lo político, el constitucionalismo no de lo pragmático, el constitucionalismo de lo programático, de los ideales, el constitucionalismo de los casi imposibles. ¿Por qué? Porque sin vanidades, vanidad de vanidades, todo vanidad, pero no, me contengo, yo represento ese constitucionalismo de los casi imposibles. Uno, porque es, aunque no exigible, constitucionalmente plausible pensar en que llegue a la Corte Constitucional una seria constitucionalista, una por sobre todo académica. ¿Una académica en la Corte Constitucional? Sí, porque el conocimiento a la vez ata y libera, como lo decía Alejandro y como lo decían Catalina, porque es necesario que un miembro que va a integrar una corporación sepa distinguir entre el juez, el legislador y el constituyente, sepa diferenciar entre lo prohibido y lo permitido, entre lo exigible, lo progresivo y lo sostenible de los derechos. Sea, lo decía ya Catalina, retomando esas virtudes constitucionales de las que habla Jefferson Powell, sea a la vez humilde y honesta intelectualmente. Es indispensable que llegue además, y este es mi caso, alguien que, también lo decía Alejandro, conozca de constitución y economía. Esa relación tan importante en la que se basa, en definitiva, la efectiva realización de los fines constitucionales, tanto en normalidad como en la transición hacia el posconflicto. Una académica con doctorado, con la solidez que ofrece mi candidatura, es
una opción constitucional plausible, no exigible, pero sí plausible. Y también lo es, segunda, y también es deseable que no exigible, que a la Corte Constitucional llegue una persona pluralista en sí misma. Pluralista porque ha vivido distintas realidades de la vida, en un ascenso esforzado y a pulso en el escenario social. Pluralista porque ha trabajado con todo el mundo. Ustedes ya lo han visto en mi hoja de vida y se los he comentado en las distintas bancadas. Con el sector privado en responsabilidad social empresarial, con la administración, con el control fiscal, con los militares y con las comunidades afrocolombianas. Porque la vida me ha forzado a ser pluralista y no tengo mucha relevancia y de hecho, pues mucha gente ha dicho, bueno, yo a usted nunca la había visto. Pues sí. Esa condición, además de pluralidad, me da independencia. Ya se remarcaba este fin de semana en el New York Times sobre el peligro de escoger jueces constitucionales que proveniendo de determinados sectores corporativos o de grupos de interés vayan a integrar las Cortes, pues no obstante su capacidad, ciertamente se queda en la idea de justicia una determinada querencia. Una jurista con ese conocimiento al que ya se ha aludido, que sea capaz de identificar los distintos equilibrios constitucionales. Los equilibrios que ofrece la figura de la diosa Temis, pero también los equilibrios que ofrecen los móviles de Calder y aún los muy difíciles equilibrios del equilibrista que impone la justicia transicional. Pero también es plausible, que no exigible, también es ideal, que no imponible al ejercicio del acto político democrático que aquí se analiza, que a la Corte Constitucional llegue una mujer. ¿Ser o no ser? Ser. ¿Por qué una mujer? No es que eso signifique que uno es mejor por ser mujer, no. No hay que caer en ese falso supuesto. Y tampoco hay que pensar que, en este caso, debe ser elegida una mujer, yo como mujer, porque pobrecita, porque esa señora Petit, que bueno, que hay que considerar porque es un sujeto de especial protección, o como dicen los norteamericanos, comentario que no me gusta mucho, pero así es, porque pertenezco a lo que se ha llamado una minoría invisible. No, de eso no aquí. Ser elegida mujer, porque, y con ello le hago barra a mi compañera Catalina, porque aunque somos más del 51% de la población, estamos subrepresentadas. Y en particular, subrepresentadas en las altas esferas de decisión del Estado. ¿Y qué decir en la Corte Constitucional? Que como institución debía reflejar el contenido de la Constitución, no solo en sus decisiones, sino en su propia estructura. Tiene en este momento el Senado de la República, senadoras y senadores, la oportunidad maravillosa de facilitar que en este momento se pueda traspasar ese techo de cristal del que se ha hablado desde 1986 hasta ahora, para que las mujeres, para que una mujer pueda seguir completando esa subrepresentación femenina en la Corte Constitucional. Cuarto, pero esa representación de género no es suficiente, porque a ello hay que agregar, ¿y qué decir ahora en el momento de la transición hacia la paz? Es necesario agregar el enfoque de género, sin despeluque, sin locura, pero claramente hace parte
del indispensable concepto de justicia constitucional, el que incluye a las mujeres, a las tantas mayoritariamente víctimas del conflicto, abuelas, mujeres y niñas, llamadas a ser tenidas en cuenta en la idea de justicia, en la construcción de justicia y en la estructuración de los caminos ciertos y seguros hacia la paz. Y por último, es constitucionalmente plausible, aunque utópico, pero en ese grado mínimo posible, que haga parte de la Corte Constitucional una persona con dones, con ciertos dones. Y de esto no me creo, esto me lo regalaron. Con los dones que facilitan eso a lo que hacían referencia mis compañeros, el consenso, la posibilidad de conciliar las distintas interpretaciones del derecho y del derecho constitucional, para crear una Corte Constitucional sin rupturas, que a través de decisiones rigurosas, pero a la vez lo más mayoritarias o unánimes posible. Aras de la Equidad tiene 2 minutos más para cerrar su intervención, doctora Gracias. Magdalena. Pueda romper, diluir los conflictos que lastimosamente y para mal de la República han restado la confianza otorgada a la Corte Constitucional en el país, en Latinoamérica y en el mundo. Quinto, despedida. Con lo dicho, les digo adiós, senadoras y senadores, con la gratitud, el respeto y la ilusión constitucional señaladas, para que, aunque hasta ahora no lo hayan contemplado, piensen, decidan confiar su voto en mí, como la candidata ya no invisible, sino visible, y que refleja el Estado constitucional no exigible, más difícil, pero más querido. Gracias. Mil gracias, doctora Magdalena. Nos han llegado cerca, me informan, de 150 interacciones de los ciudadanos a través de Twitter. Y aquí en mesa directiva vamos a leer 3 muy cortas. Muchas de las intervenciones de los ciudadanos hacían una serie de preguntas que no podemos hacer, por ejemplo, la posición frente al matrimonio igualitario, porque estaríamos sembrando un impedimento futuro a alguno de los ternados que evidentemente vayan a ser elegidos. Pero hay unos temas generales, como por ejemplo, Alejandro Carmona dice: ¿cuál es su opinión sobre el estado actual de la institución? Lucrecia de Chemas, supongo que es un nickname. ¿Qué opina ustedes de la tendencia de la Corte Constitucional de colegislar con sus sentencias? Alexandra Rodríguez, ¿cuál es su posición frente al abuso de la tutela como mecanismo para acceder a la justicia? Leyendo estos 3 Twitter muy interesantes, quisiera que declaráramos sesión informal para que la coalición de Elección Visible pudiera hacer las preguntas que se ha trabajado con un grupo grande de la sociedad civil. Doctora Gloria María Borrero llevará el uso de la palabra. Le pregunto a los señores senadores si declaramos la sesión informal. Ha sido decretada, doctora Gloria María, le ofrezco el atril. Presidente, señores senadores, mil y mil gracias en nombre de la coalición Elección Visible. Somos 9 organizaciones de la sociedad civil que desde el año 2008 venimos haciéndole seguimiento a los nombramientos de los magistrados de las altas cortes. Hoy es muy grato estar en esta audiencia porque
han coincidido varias cosas. La primera, el presidente de la República, atendiendo una solicitud de elección visible, sacó, contra todo pronóstico, un decreto para autorregular sus facultades discrecionales y hacer este proceso de una manera más diferente a como se venía haciendo. Abrió como dijo uno de los candidatos, una inscripción pública y nos dio la oportunidad durante 10 días a los ciudadanos, a la academia y a los medios de comunicación para que analizáramos las hojas de vida y diéramos las tachas que tuviéramos que informar a tiempo sobre estos 3 candidatos. Contra estos 3 candidatos no llegó durante esos 10 días ni durante todo este proceso ninguna tacha. Yo creo que esto es de las pocas veces que podemos decir que hay una terna de 3 candidatos. Ustedes, yo creo que también los colombianos estamos tranquilos con la elección que ustedes van a hacer, porque cualquiera de ellos va a ser un digno representante en la Corte Constitucional de nosotros los ciudadanos. Esperamos que su elección contribuya al mejoramiento de la legitimidad perdida de esa Corte Constitucional. Elección Visible se ha unido con varias universidades y sobre todo con decanos de Derecho desde tiempo atrás. Son los decanos de Derecho, hoy nos acompañan 2 de sus representantes, el doctor Mario Cajas, que viene desde la Universidad ICESI de Cali, y el doctor Federico Duque de la Gran Colombiana de Armenia. Vinieron expresamente a esta audiencia a hacerle compañía a Elección Visible. Los decanos nos mandaron una serie de preguntas que nosotros oportunamente se las hicimos llegar al señor presidente del Senado y creo que le vamos a hacer una a cada candidato para poderle dar oportunidad a los ciudadanos que están en Twitter. Miren, esta elección, yo sé que muchos de ustedes en bancada ya tienen las decisiones. A veces nos preguntamos si estas audiencias públicas son importantes. Me es muy grato ver hoy que también tenemos un quórum amplio y sobre todo hay muchos estudiantes en las universidades que están en este momento oyendo esta transmisión. Y ya con la participación que ustedes han oído, que hay 150 personas en Twitter, los ciudadanos cada vez somos más conscientes que estas elecciones son muy importantes para nuestro Estado de Derecho y para nuestra democracia. Soñamos algún día que exista un sistema mucho más estricto de análisis de los candidatos y que el Senado haga realmente aquí confrontación entre todos los 3 candidatos para que llegue el mejor, pero que han tenido una magnífica oportunidad. Entonces, no sé, yo le quiero dar la oportunidad a los decanos que vienen desde tan lejos que ellos sean los que le hagan las preguntas, señor presidente, y a ustedes de verdad, mil y mil gracias. Doctora, por esta apertura. ¿Cómo se va a escoger las preguntas? ¿Al azar? Ustedes las tienen ya cortadas, mire, ahí están. Y entonces, los candidatos las saben. perfecto. Sí, aquí ya están. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para generar también equilibrio, doctora Correa, la invitamos a que saque la primera pregunta. ¿Es así? Sí, y el señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad, ICESI, le hace la lectura. Entonces, doctora Correa, escoja. Secretario, ayúdenos ahí. Doctor Cajas, ¿nos puede leer la pregunta para...? Buenas tardes. La pregunta es la siguiente: ¿cuál sería, en su criterio, el alcance de las competencias de la jurisdicción constitucional en el diseño y la evaluación de políticas públicas en el marco de las declaratorias de estado de cosas inconstitucional, teniendo en cuenta los efectos presupuestales e institucionales que ello genera? Doctora Magdalena. Bien.
Estas decisiones son decisiones que son resultado de un escenario no ideal, porque el escenario ideal, por supuesto, que es el de que medidas de confección de políticas públicas opere en el seno del Parlamento y con el aliento e iniciativa del Ejecutivo y de la Administración. Por eso, desde el derecho constitucional, en un escenario ideal, esto no debía existir. Ahora bien, existe. Es, utilizando la palabra que había empleado antes, plausible en su necesidad, en su carácter indispensable y en sus mínimos. Sin embargo, el énfasis que se plantea aquí hace alusión a los efectos e impactos presupuestales e institucionales, y con ello, naturalmente, la pregunta se asocia con el criterio incorporado en el Acto Legislativo número 3 de 2011 de la sostenibilidad fiscal. Un criterio que, entendido en su amplitud, en las dimensiones con que se contempla en el artículo 334, 339 y 346, efectivamente viene a procurar el correcto uso de los recursos escasos del Estado. En ese sentido, entonces, decisiones de esta naturaleza tienen que ser en ese límite, en esa condición in extremis en las que se puedan presentar, deben ser muy cuidadosas y muy rigurosas con relación a la afectación de los presupuestos públicos, como quiera que estos presupuestos públicos reflejan esa escasez. Y ello, a decir verdad, no hay que señalarlo por una opinión doctrinaria o de una futura magistrada constitucional, sino porque así lo estableció de manera específica y concreta ese acto legislativo, y para tales efectos fue precisamente que se concibió el incidente de impacto fiscal. Y gracias, doctora Magdalena. Doctora Botero, y cerrará el doctor Linares, que fue quien inició la intervención, y luego abriremos una ronda de preguntas de las bancadas. Doctora Botero, ¿cuál es su postura frente a la justiciabilidad de los derechos fundamentales no contemplados explícitamente en la Constitución, pero que han sido reconocidos internacionalmente, como el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria? Agradecemos al doctor Duque, decano de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia de Armenia. Doctora. Gracias, señor presidente. Gracias, señor decano. El artículo 94 de la Constitución Política de Colombia establece que la Constitución reconoce no solamente los derechos que están explícitamente consagrados en ese texto, sino que además reconoce otros derechos directamente vinculados con la dignidad humana, y eso se relaciona con el artículo 93 de la Constitución Política, que abre al llamado bloque de constitucionalidad. Su pregunta, señor decano, tiene tres respuestas. La primera: los derechos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, de los tratados internacionales ratificados por Colombia que no pueden ser suspendidos en estados de excepción, esos derechos son derechos fundamentales según el artículo 93 de la Constitución Política, y tienen no solo la fuerza y la jerarquía de la Constitución, sino que además tienen toda la fuerza, digamos, de irradiación de los derechos fundamentales en el derecho interno. En segundo lugar, las decisiones de los órganos convencionales que vinculan directamente a Colombia en aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos toma una decisión que vincula directamente a Colombia, en ese caso, ese derecho, a pesar de que no sea explícito, de que sea implícito, pero la Corte lo hace explícito a través de su jurisprudencia, es obligatorio
en el derecho, en el ordenamiento jurídico colombiano. Pero la tercera pregunta es la complicada, que es ¿qué pasa con aquellas decisiones de los órganos no convencionales, de los órganos extraconvencionales, como la relatoría, donde yo tuve la fortuna de estar durante 6 años, o incluso de órganos convencionales, como los comités de los pactos, que toman decisiones generales, como por ejemplo las observaciones generales, en las que reconocen cierto tipo de derechos? Lo que ha dicho la Corte Constitucional colombiana, y yo comparto esa decisión, es que esas decisiones de lo que se llama el derecho suave o el soft law, que están en ese tipo de decisiones de órganos no extraconvencionales o incluso convencionales que interpretan de manera genérica los pactos, son decisiones que deben ser tenidas en cuenta para interpretar el ordenamiento jurídico colombiano. Es decir, ayudan a interpretar el alcance de los derechos cuya fundamentalidad no está en discusión. Con esto, señor decano, creo que respondo su pregunta. Mil gracias. Invitamos a la doctora Alejandra Barrios del MOE para escoger la pregunta que se le hará al doctor Linares. Doctor Linares, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que las penas corporales, aún dentro de contextos culturales particulares, viola la dignidad humana. La Corte Constitucional ha admitido tales penas dentro de las comunidades indígenas. Teniendo en cuenta lo anterior, explique su postura jurídica frente al multiculturalismo. Muchas gracias por la pregunta. Debería decir ante todo que la Corte Constitucional, a partir de la Constitución del 91, ha reconocido el multiculturalismo. Y en ese sentido, mi posición, como ya lo ha hecho la Corte Constitucional en algunas sentencias de tutela, tal vez en el caso, senador Avirama, el caso de Chucho Piñacue, la Corte reconoce la autonomía de la justicia indígena. Y la doctora Catalina Botero en un artículo señala que hay dos límites a esa autonomía de la justicia de las autoridades indígenas. Una, que se debe respetar el debido proceso, obviamente visto el debido proceso desde la cosmovisión indígena, y en segundo lugar, que se deben respetar las sanciones y las penas que se imponen dentro de los cabildos indígenas. Yo comparto esa posición que está señalada en varias tutelas de la Corte Constitucional y creería que en esa medida uno puede respetar las autoridades indígenas y la justicia especial indígena. Y gracias. Retomamos la sesión formal y comenzaremos por la bancada de mi izquierda, Centro Democrático, si tiene como bancada alguna pregunta. Entonces, la vocera, la doctora Guerra. Gracias, presidente. Yo quiero preguntarle a los ternados, ¿qué opinan del lobby ante los magistrados de la Corte Constitucional? Si están de acuerdo en que se elimine que cualquier tercero interesado en un proceso ante la Corte no debe generar cualquier tipo de lobby para garantizar la independencia de los magistrados y de la Corte. Y si están de acuerdo con que la Corte cuente con un código de ética lo suficientemente estricto que le garantice a los colombianos que las decisiones que se toman en la Corte no solo sean de consenso, que son lo que ustedes han hecho énfasis hoy ante la plenaria, sino que sean apegadas a la jurisprudencia, apegadas a la ley, y fuera de eso, que lo hagan libre de cualquier tipo de presión personal, económica, política o de cualquier orden. Gracias, presidente. Pregunto si hay
otra bancada que tenga un vocero con alguna pregunta. Cambio Radical, Partido Liberal, Partido de la U, Polo Democrático, Opción Ciudadana, algunos de los movimientos indígenas, los verdes. Entonces le ofrezco el uso de la palabra a la doctora Paloma, también de la bancada del Centro Democrático. Gracias, señor presidente. Yo quisiera preguntarle a los ternados, para ellos, ¿qué incluye la definición de paz? ¿Cuál es la relación de la paz con la justicia, con las instituciones? Y en especial, ¿cuál es la posición que tienen frente a los crímenes de lesa humanidad y los graves crímenes de guerra en relación a las sanciones que le corresponden a esos delitos? Y una pregunta final sobre la conexidad de los delitos políticos. Gracias, presidente. Senadora Paloma, usted entenderá que alguna de las preguntas los señores magistrados o ternados podrán señalar la inconveniencia de responderlas si de pronto les generamos algún impedimento futuro cuando ejerzan como magistrados. No sé si usted quiere modular la pregunta porque me volvió a pedir el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente, yo lo que quisiera que nos contesten es el derecho a la paz que consagra la Constitución, ¿cuál es su alcance? ¿Cuál es su relación con las instituciones, con la justicia, con la ley existente y cuáles son los límites que encontraría ese derecho? Como todos los derechos constitucionales, digamos, uno puede hablar de los derechos sociales y los límites que pueden encontrar en los delitos políticos, en los derechos políticos o en los derechos económicos. Aquí trataría de que nos presenten cuál es el equilibrio que tiene el derecho a la paz frente a los derechos de justicia, frente a los derechos de la ley y de las reglas de juego establecidas, y al mismo tiempo, que es un tema fundamental para el país, el tema de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las sanciones que son necesarias para ese tipo de delitos, en especial en el debate que tiene el país hoy en día en torno a si el narcotráfico o el secuestro pueden ser entendidos como delitos conexos al delito político. Bueno. Senador Jimmy Chamorro. Sí, presidente, yo creo que esa pregunta, tal como ha sido reformulada, obliga a una postura que los ternados considero no deben contestar en este momento. Esto se va a dar para futuros impedimentos. Por lo tanto, presidente, muy respetuosamente, yo solicito que esa pregunta no se formule. Creo que es inconducente, creo que lo mejor es que no se le dé trámite a esa pregunta. Así luego muy respetuosa, de una manera muy respetuosa, senadora Paloma. Para una moción de orden, senador Uribe. Sí, señor presidente, yo no creo que se pueda coartar el ejercicio libre de los senadores a preguntar. Otra cosa es que los ilustres juristas ternados, al responder con su talento, digan hasta dónde pueden avanzar en esas respuestas. Gracias, señor presidente. Sí. La mesa directiva comparte el criterio de que los senadores son libres de hacer las preguntas y los señores ternados son libres de saber hasta dónde se comprometen con sus respuestas. Pregunto si algún senador, alguna bancada adicionalmente tiene una pregunta. Si no, entre las personas que están participando por las distintas redes se repite continuamente una pregunta. Y a mí me gustaría que los señores ternados se refieran a ella. Y en palabras muy castizas es hasta qué punto se acepta que en decisiones de la Honorable Corte Constitucional se pueda llegar a lo que se ha llamado por varios de los ciudadanos que preguntan la función de colegislar. Ese es un tema que genera mucho debate por la bancada del Partido Conservador del doctor Eduardo Enríquez Maya. Muchas gracias, señor presidente. Señores candidatos,
El artículo 241, numeral primero, dice que le corresponde a la Corte Constitucional decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación. En el imaginario colectivo, incluso en el Congreso de la República, diría yo, existe la convicción de que la Corte Constitucional no simplemente que colegisla a través de sus providencias moduladas, sino que también coadministra. ¿Cuál sería el concepto de ustedes sobre este mandato constitucional y sobre la práctica que ha asumido la Corte Constitucional a través de las jurisprudencias que alegan tener sobre la competencia de este mandato superior? Muchas gracias, señor presidente. Al no haber más intervenciones, cerramos las intervenciones de la bancada y vamos a dar hasta 4 minutos para cerrar esta muy interesante participación, agradeciéndoles inmensamente tanto a la coalición de los organismos no gubernamentales y universidades que nos han ayudado a preparar esta audiencia, como a los señores ternados. Arrancaría en ese orden la doctora Botero, seguiría la doctora Magdalena y cerraría el doctor Linares. Hasta 4 minutos para las distintas preguntas que se plantearon, por favor, en sonido. Gracias, señor presidente. Honorable senadora Guerra, el lobby afecta las garantías fundamentales para una recta administración de justicia. El lobby impide que la gente pueda tener certeza sobre cuáles fueron las razones por las cuales un juez tomó una determinada decisión. Claro que hay que reglamentar el lobby. Tiene que mantenerse como hasta ahora un registro público para que la gente sepa quién va a la Corte Constitucional. Pero deberían existir reglas suficientes para que por lo menos se utilice el criterio según el cual siempre debe ser público o no puede tener expectativa de privacidad. ¿Con quién se reunió un magistrado? ¿En dónde se reunió y de qué habló? Eso mínimo tendría que ser público y conocido para poder ser sometido al escrutinio ciudadano. Honorable senadora Paloma Valencia, uno puede contestar su pregunta desde una perspectiva política o de una perspectiva constitucional, jurídica constitucional. Permítame responder su pregunta desde una perspectiva jurídico-constitucional. La Corte Constitucional ha dicho que la paz es un derecho constitucional, pero no es un derecho que pueda ser justiciable a través de la acción de tutela, justamente porque su contenido deóntico, es decir, el contenido subjetivo de la norma constitucional no está claro, lo define el legislador. Sin embargo, la Corte ha dicho, y en eso yo estoy de acuerdo, que la paz incluye la ponderación adecuada, digamos, la convivencia de todos los derechos, los valores y los principios que están en la Constitución política. La paz incluye, senadora, la protección de los derechos a las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las medidas de no repetición, como lo establecen los estándares internacionales. Yo le ruego que comprenda que no puedo referirme a la pregunta sobre la conexidad del delito político porque es exactamente una de las cuestiones que la Corte Constitucional va a tener que definir. Y por eso entiendo la preocupación, pero tengo que declararme impedida. Senador Enríquez Maya, claro que hay una preocupación porque la Corte usurpe competencias. Y entiendo el alcance del artículo 241. En el derecho, el vicio de competencia es un vicio de procedimiento. Cuando un órgano actúa por fuera de su competencia,
se entiende que ahí hay un vicio formal o un vicio de procedimiento. La Corte ha comprendido que cuando el Congreso sustituye a la Constitución política, entonces está actuando por fuera de la competencia. La Corte no ha dicho que la Constitución política tenga cláusulas pétreas, irreformables. Lo que ha dicho es, cuando se va a tocar la fórmula política mínima, y ahí hay una discusión sobre si las sentencias nos gustan más o menos, pero yo creo que esa es otra discusión. La discusión que yo estoy, la pregunta que yo estoy respondiendo es sobre el principio general, que además no es exótico en el derecho constitucional colombiano, que cuando el constituyente derivado afecta a uno de los pilares sustanciales que integran la fórmula política de la Constitución, entonces está excediendo su competencia y la Corte no ha dicho que eso no se puede hacer, lo que ha dicho es que lo haga el constituyente primario. La gran pregunta es cuáles son esos pilares esenciales, a mi juicio, los que constituyen la fórmula política. Es decir, eso no puede dejar de ser un Estado, y no puede dejar de ser un Estado de derecho en donde se aplique el principio de legalidad. Es decir, hay unos elementos básicos, sustanciales, que atraviesan toda la Constitución, que no es uno u otro artículo suelto y que no puede depender tampoco del criterio subjetivo del juez constitucional, está demasiado en juego. Yo estoy de acuerdo con la tesis, pero creo que tenemos que trabajar sobre el concepto de qué es realmente una sustitución de la Constitución. Me parece que con eso... Muy gracias, senadora Magdalena Correa. Le agradezco a los señores senadores y a la senadora Claudia López, a los 90 senadores, 92 que hasta ahora se han registrado y están haciendo presencia en la plenaria en un quórum bien importante. Perdón, es para una pregunta, aunque ya, senadora Claudia López, hayamos ofrecido y hayamos cerrado la posibilidad, estaríamos, entre comillas, haciendo una mini trampita porque la doctora Botero no tuvo la posibilidad de escuchar su pregunta. ¿Es para una pregunta, senadora López? Bueno, vamos a hacer un caso excepcionalísimo. Haga su pregunta para que la doctora Correa y el doctor Linares puedan referirse, pero ya estaba cerrada esa posibilidad. Excúseme la falta de atención, señor presidente, pero sí quisiera formular una pregunta y si fuera posible que la contestaran los tres. ¿Qué garantía de balance por su trayectoria profesional tienen los aspirantes a magistrado de la Corte en relación con el adecuado equilibrio de protección de derechos de la empresa privada y las organizaciones sociales, étnicas o campesinas al dirimir temas, por ejemplo, de consulta previa o conflicto de intereses entre agentes privados con ánimo de lucro y agentes sociales sin ánimo de lucro como los campesinos o las comunidades étnicas? A la luz de su propia trayectoria y de su visión constitucional, ¿qué garantía de imparcialidad y equilibrio tendrían al dirimir este tipo de asuntos? Su pregunta trae un elemento nuevo, entonces lo que vamos a hacer es, doctora Magdalena Correa, en vez de 4 va a tener 5 minutos, lo mismo el doctor Linares. Y la doctora Botero, frente a esa pregunta específica, tendrá 1 minuto si quiere referirse a la pregunta que acaba de hacer la senadora Claudia López y ya queda cerrada las intervenciones. Doctora. Senadora Guerra, miembros de la bancada del Centro Democrático. Por supuesto, todas las medidas posibles que dentro del Estado de Derecho se puedan contemplar para asegurar las decisiones más imparciales e independientes que aseguren el concepto de justicia que recoge el orden constitucional son bienvenidas. Por supuesto que si bien en el seno del Parlamento, qué bueno es y ya está ocurriendo en el parlamentarismo contemporáneo, se ordene y se ajuste la práctica del cabildeo, tan necesaria en este escenario democrático, nunca, jamás puede ejercerse en el escenario judicial
puesto que para eso existen los momentos del procedimiento respectivo. Un código de ética fabuloso. Echar mano, por lo demás, de las figuras y ya normas existentes en el derecho legislado y que aplican a los jueces y a los jueces constitucionales. Pero quizás la mejor herramienta, que yo también tendría que ejercerla porque uno no acaba de llegar al mundo, porque uno tiene un pasado y ha tenido unos puntos de vista. No hay código suficiente que sirva, ni cláusula tan capaz como la de la independencia de sí mismo, para asegurar esas decisiones correctas, conforme a una idea de justicia y de derecho. La paz, senadora Valencia, la paz es muchas cosas. La paz quizás ha sido la idea fuerza que le ha dado vida al Estado constitucional y al surgimiento de ese momento histórico no identificable de la formación del Estado constitucional. Las constituciones llevan ese foco, crear condiciones de paz en una sociedad políticamente organizada. Es decir, y así lo establece la Constitución con otras palabras, es un fin esencial del Estado. Y al mismo tiempo es un derecho con esas características a las que Catalina ha aludido, un derecho colectivo, un derecho que no se puede concretar en una posición jurídica defensable para un sujeto, pero un derecho trascendental por ser esa espina dorsal del Estado constitucional. Pero como ninguna institución, o quizás ninguna, habrá algunos cuidadosos ejemplos de excepción, es un bien constitucional absoluto. La paz nunca, a cualquier precio. Bajo los límites, ¿qué límites? Y abordo en tanto que posible los dos otros puntos de la pregunta. Bajo los límites dispuestos por la Constitución, bajo las exigencias de las ponderaciones y pesos específicos que se deben reconocer a los otros bienes, justicia, verdad, reparación, no impunidad, y definitivamente con ese amplio concepto de Constitución existente, a la luz de las obligaciones internacionales frente a las cuales el Estado se ha comprometido. Y la tercera pregunta, senador Enríquez. Claro, la idea, el concepto que la pregunta envuelve, la teoría de la sustitución constitucional. Muy delicada esta figura. ¿Peligrosa? Sí, claro, sí es peligrosa. Pero tomando el concepto anterior, necesaria. Porque un minuto más. Que todo tiene un límite y también tiene un límite el poder de afectación de la Constitución en sí misma, porque no todo vale. Posición frente al particular. Existe un precedente además que se ha ido increciendo, depurando. Juicio de sustitución, juicio de eficacia, finalmente juicio de ponderación. Un precedente que hace parte de esas fuentes a las que somete el juez constitucional y que es perfectible a los efectos de identificar cuál es ese concepto de constitución intangible por defender. La última pregunta de la doctora Claudia, reiteraría, ¿qué aseguro yo? Conocimiento, disciplina y una historia sin fama ni fortuna, sin querencias, pero con la solidez de la formación académica y del desarrollo profesional que aseguran esas condiciones de una correcta jueza constitucional. Mil gracias, doctor Alejandro Linares. Senadora
María del Rosario, en primer lugar quiero manifestarle el pésame por su señor padre, porque la semana pasada en la bancada del Centro Democrático me hicieron la misma pregunta. Y yo contesté, digamos, de manera pragmática, un tinto no se le niega a nadie. ¿Y qué quiero decir con eso? Que los jueces constitucionales deberían, en primer lugar, actuar con toda transparencia y, como señalaba mi colega, la doctora Catalina, debe haber un registro público de las reuniones que tienen los jueces constitucionales con cualquier persona. Pero debo ser muy enfático que los jueces constitucionales no pueden vivir en el mundo de Platón sin oír la realidad del país y sin oír la realidad del gobierno e incluso sin oír la realidad de qué piensa un senador X o Y. En otras palabras, yo creo que el lobbying tiene que ser reglamentado, pero no se puede bajo ninguna circunstancia negar la posibilidad de que un magistrado de la Corte Constitucional se tome un tinto con un ministro que tiene un tema importante en la Corte Constitucional, o se reúna con un senador, como lo hice yo con el senador Rangel, para preguntarle cuáles son los temas más álgidos que tiene la bancada del Centro Democrático en relación con el tema de paz. Entonces, no nos rasguemos las vestiduras con el tema del lobbying. Yo creo que hay que reglamentarlo y es muy importante no fallar de manera aislada, sobre todo por las decisiones tan importantes que tiene que tomar la Corte Constitucional. En relación con el tema de la paz, senadora Valencia, yo voy a repetir también lo que dije en la bancada del Centro Democrático, y es, primero que todo, la Constitución es un pacto de paz. Es la misma Constitución la que señala cómo se vive de manera pacífica, cuáles son los elementos y herramientas de la convivencia pacífica. Y yo veo el actual acuerdo con las FARC como una especie de segunda Constitución del 91, es aquello que nos faltó en la Constitución del 91 y que hoy en día estamos cerrando con las FARC. Que todos estemos de acuerdo con la paz o no es un tema que definirá este Congreso y también lo definirá la Corte Constitucional. ¿Con qué estándares? Con los estándares internacionales que trae el derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Con qué método? Con el método de la ponderación. Vamos a tener que ponderar mucho el derecho internacional como el derecho interno. ¿Y cuál es la fórmula mágica que por ahí se le ha oído a un prestigioso doctrinante del externado? Es lo que se llama el margen nacional de apreciación. Ahí es donde se va a definir hasta dónde podemos llegar como país al aceptar la paz que en este momento se está negociando en La Habana. No quisiera meterme en el tema de conexidad, pero lo discutí muy a fondo con el senador Rangel en una charla privada que tuvimos tomándonos un café. En tercer término, senador Enríquez Maya, yo comparto en cierta forma su preocupación. Yo creo que quien tiene el poder de reforma constitucional es el Congreso de la República. Creo que es en la sede democrática donde se deben discutir las reformas a la Constitución. Obviamente existe la teoría de la sustitución de la Constitución y como existe, pues puede ser utilizada como precedente por la Corte Constitucional, pero no para cualquier cambio constitucional. Yo creo que el cambio que sustituye la Constitución tiene que ser un cambio ostensible, un cambio grande, esencial, que modifique la identidad de la Constitución de 1991. Entonces, en materia de sustitución de la Constitución, senador Enríquez Maya, yo soy partidario de su aplicación, pero de una manera excepcionalísima, solo en aquellos casos en que de una forma ostensible se sustituya la Constitución de 1991. Y en cuarto lugar, senadora López,
Agradezco la pregunta y debo contestar que la garantía de imparcialidad y equilibrio, en mi caso personal, debo decir que son dos fundamentalmente las garantías. Uno, el mecanismo de los impedimentos y las recusaciones, que es un mecanismo procesal importante, que está establecido para cuando las personas que tienen que decir algo tienen o no un conflicto de interés. Yo creo que el problema no es que existan conflictos de intereses, el problema es cómo se manejan los conflictos de intereses cuando estos aparecen. Y creo que el mecanismo de los impedimentos y recusaciones cumple ese fin procesal que usted menciona en su pregunta. Y adicionalmente, para garantizar el equilibrio entre los derechos, digamos, privados y unos derechos fundamentales, por ejemplo, de las comunidades indígenas. Un minuto para cerrar. Gracias, presidente. El profesor Alexi nos trae una caja de herramientas con la técnica de la ponderación, que no es otra cosa que balancear los derechos constitucionales que están en juego y en cada momento determinado tomar la decisión que prevalezca respecto a qué derecho es el importante en el caso concreto. Y gracias. Le pregunto a la doctora Catalina Botero si quisiera hacer uso del minuto para responder la última pregunta de la doctora López. Evidentemente sí va a hacer uso del minuto. Sí, presidente, muchas gracias por respeto a la senadora López. Creo que debo contestar en un minuto rápidamente. Todas las personas tienen derechos humanos en condiciones de igualdad. Sin embargo, hay unos sujetos que tienen especial protección constitucional porque han sido históricamente discriminados o marginados y la Constitución nos ordena darles unas condiciones para poder igualarse, digamos, en la competencia social. Cuando uno ha sido juez constitucional durante 9 años o ha apoyado a un juez constitucional durante 9 años, ya ha estado en la Defensoría del Pueblo y ha trabajado como yo en la Relatoría de Libertad de Expresión, lo que hace normalmente es acompañar a esos sujetos que no tienen de su lado el poder. Yo no tendría en este caso ningún conflicto de intereses porque mi trabajo en Colombia es básicamente académico, pero lo que sí le puedo decir es que durante toda mi vida profesional me dedicaba a tratar de realizar ese mandato constitucional de apoyar a quienes no tienen de su lado el poder. Muchas gracias. Les queremos agradecer a la doctora Magdalena Correa, a la doctora Catalina Botero y al doctor Alejandro Linares su muy interesante presencia en la plenaria del Senado. Obviamente a la coalición Elección Visible, gracias por su colaboración. Y señor secretario, continuamos con el orden del día.